La Reforma Protestante, volver a la esencia de la fe. Mi objetivo hoy es inspirarte, mujer cristiana, a redescubrir tu fe genuina, viva, centrada en Cristo, recordándote que la Reforma Protestante no solo fue un hecho histórico, sino un llamado divino a volver a la verdad y mantener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Bienvenida, mujer intencional y virtuosa, a este sexto Super Live virtuoso, completamente en vivo por Instagram. Buenas tardes. Mi nombre es Marita Erquinio y tengo una mente bíblica que vengo fortaleciendo día a día con la palabra de Dios. Mi misión, mujer, básicamente es poder compartirte el Evangelio de Jesucristo para la salvación de tu alma. ¿Sí? Esa verdad, esa noticia gloriosa que un día a mí me hizo libre y salva por la gracia de Dios. ¿Sí? También recordarte tu identidad cristiana y también tu llamado a vivir para darle la gloria a su nombre. ¿Sí? De hecho, mi intención también es recordarte a que todo lo que hagas y emprendas en esta vida temporal, lo hagas centrando a Cristo como la base de todo. ¿Sí? Dice la Escritura, Él es la piedra angular. ¿Sí? Perfecto. Quizás hoy te sientas alejada, quizás un poco cansada de tanta religiosidad y tradición vacía espiritualmente. Pero ¿sabías que hace más de 500 años atrás hubieron hombres y mujeres de fe genuina en Dios que Él llamó casualmente para despertar a su iglesia? Eso cambió un rumbo en la fe, mujer. Eso nos enseñó a volver a Dios y colocar nuestra mirada en Cristo, quien es el Dios único, verdadero y sobre todo a su palabra, que es infalible. ¿Sí? Deditos a la Biblia, que en nuestro diario vivir y a la hora de hacer negocios una mente bíblica es la clave. Nos vamos a Jeremías 6:16. Por favor, enciende tu Biblia o abre tu Biblia de papel y trae colores también para que puedas subrayar. Un cuadernito también donde puedas apuntar, porque hoy vamos a dar un repaso veloz a este hecho histórico trascendental en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Listo. Jeremías 6:16 dice: Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Buenas tardes. Juan 14:4 dice en el Nuevo Testamento, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Reforma, más que un movimiento, mujer, fue un grito del cielo que dijo en ese momento y actualmente nos dice: vuelve tu mirada a Dios, acepta a Cristo. Eso es lo que es un resumen de lo que fue y de lo que es y de lo que representa para nosotros los cristianos de fe en Cristo, una fe cristocéntrica, que es lo que nos dice y nos grita la Reforma. Listo, vamos a entrar un poco en contexto porque yo quiero que comprendas un poco este tema. Las que se están uniendo, los que se están uniendo, no sé si son creyentes con fe cristocéntrica o de repente simpatizantes solamente o solo religiosos. Con todo respeto me dirijo a todos ustedes. Vamos a entrar un poco en contexto para poder explicarles, contarles y aprender juntos sobre lo que fue y lo que representa hoy día, recordar ese movimiento, ese despertar espiritual de la Reforma Protestante. ¿Sí? Vamos a entrar en contexto, nos vamos a ir al siglo XVI. Autoridades políticas y religiosas en tiempo de la Reforma Protestante. ¿Ok? He tomado nota de algunos puntos, no quiero que se me vaya nada, ¿sí? Así es que vamos con todo. La Reforma Protestante inició oficialmente en 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en Wittenberg, en Alemania. Europa en ese momento estaba unida bajo dos grandes poderes. En primer lugar, el poder religioso del Papa, que era en ese entonces pues representado por la Iglesia Católica Romana, y el poder político Sacro Imperio Romano Germánico, junto a las monarquías
que se aliaban en ese momento, ¿sí? La autoridad religiosa era el Papa durante el inicio de la Reforma, y en ese entonces estaba delante de la Iglesia Católica el Papa León X. Su nombre era Giovanni de Medici, pontificado entre 1513 y 1521, de religión católico romano, obviamente. Sí, él fue quien en esa época autorizó la venta de las indulgencias, ¿ok?, al pueblo. ¿Qué era ese hecho? Era poder decirle al pueblo que sus pecados les eran perdonados si es que pagaban una cuota, si es que pagaban por ello. Y él obviamente lo hacía no porque sea verdad y no porque sea verdad y no porque él quería sacar de alguna manera provecho de eso, sino porque obviamente sí había un fondo, ¿no? Él quería financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces él, de alguna manera, tergiversaba el propósito de la salvación y la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces él decía, la salvación, el perdón de pecados va a realizarse siempre y cuando tú pagues tanto. Y tenía así como que, no sé, un pecado, su monto, ¿no? El precio, él tenía de esa manera. Esa era la instrucción. Él también condenó a Lutero por herejía tras la publicación de sus 95 tesis y esta enseñanza, ¿no?, que era como que una denuncia frente a lo que estaba sucediendo, que eso hizo Martín Lutero. Emitió la bula papal en 1520 exigiendo a Lutero a retractarse públicamente, ¿ok? Y en 1521, al ver que este lo rechazó, Martín, él lo excomulgó oficialmente, ¿no? Vámonos a ese contexto, eso pasaba en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las causas que provocó que haya este movimiento, este despertar, de alguna manera Dios dispuso esos corazones de esos siervos, de esos fieles, para que puedan reclamar y denunciar estos abusos, ¿ok? Y esta corrupción. Las causas de la reforma. En primer lugar, el poder del papado estaba mezclando, ya se había corrompido, estaba mezclando la fe, ¿ok?, cristiana con el tema político, ¿sí? Algo que la reforma en ese entonces quiso corregir, denunciar, reclamar, porque se estaba metiendo con lo más elemental de la fe. En primer lugar, la salvación por gracia. En segundo lugar, la fe cristocéntrica y también el acceso a la palabra de Dios. Estaban manipulando la fe del pueblo y no les permitían tener Biblias, ¿no? Entonces eso también ayudaba a que ellos hagan, o el Papa y en todo caso, la Iglesia Católica Romana, pues haga lo que ellos quisieran, ¿ok? Así como en la Edad Media, muchas mujeres viven actualmente, una fe religiosa muerta, sin una relación personal con Dios en Cristo. Sin embargo, Él no se cansa y sigue esperando nuestros corazones dispuestos, ¿sí?, a aceptarle y sobre todo seguirle, creyendo en su palabra. Y muchas veces este recorrido, este camino es con una fe a ciegas, ¿no? Yo creo en ti, Señor, porque te creo como mi Dios, creo que eres mi Salvador, y así yo no pueda ver muy bien y claramente el paisaje por ahora, yo sé que todo obra para bien, ¿no? Perfecto, entonces muchas veces hay mujeres que incluso en la actualidad viven una fe religiosa, pero con una fe muerta, vacía, sin una relación personal con Cristo, como decía, ¿no? Pero muchas veces estas mujeres no toman esas conciencias, no saben, ¿verdad? Por eso es que este live es muy importante para poder recordarles y también motivarles a este despertar, ¿no? Porque muchas veces Dios continúa esperando este dispuesto corazón para aceptarle y seguirle, dejando atrás esas tradiciones, como puse acá, esas religiosidades vacías que no manifiestan una transformación real, que evidencie los frutos de su Espíritu Santo y una relación
compacta con Dios para poder evidenciar la vida de Cristo también en nuestras vidas. Entonces, esas vidas o esos afanes religiosos tradicionales, a veces vacías, sin sentido, nos alejan más de Dios, ¿no? Que nos den una conexión real por gracia a través de Jesús su Hijo. Listo, vamos a hacer una línea de tiempo de la Reforma Protestante. Toma nota, mujer, porque es muy importante estos eventos, estas fechas, este tiempo para poder comprender, interiorizar la importancia y poder compartir también. De hecho, ya que estás conectada aquí, envíame corazoncitos, tus preguntas, fueguitos, para que más mujeres también con esta interacción puedan enterarse de este live, ¿sí? Y podamos aprender juntas. Listo, vamos a tomar la línea de tiempo antes de la Reforma, los precursores del cambio espiritual. Nos vamos a sentar más o menos en el siglo XIV-XV, ¿sí? 1320 a 1384 nace o sale, ¿no?, a la luz John Wycliffe en Inglaterra, quien traduce la Biblia al inglés e insiste en que la autoridad suprema está en la Escritura, no en el Papa, ¿no? Él de esa manera levanta su voz de protesta también. Sembró la semilla de la Reforma en ese entonces, antes de que hubiera este movimiento ya oficial con Martín Lutero. Él en 1320 traduce la Biblia y dice, esta es la autoridad, no el Papa, ¿verdad? La suprema autoridad. Sembró la semilla de la Reforma y por ello fue perseguido, ¿sí? La palabra de Jehová permanece para siempre. Deditos a la Biblia, a Isaías 48. Eso dice la palabra. Entonces, por más que hayan habido persecución, ¿no? Muertes, asesinatos, querer desaparecer la Biblia, dice el Señor en Isaías 40, su palabra permanece para siempre, ¿sí? Seguimos con la línea de tiempo, 1372 a 1415. Sale a la luz Juan Hus, ¿sí? Bohemia, actual República Checa, en Bohemia, actual República Checa, inspirado por las enseñanzas de Wycliffe, predicó contra los abusos eclesiásticos en ese entonces, ¿ok? Y en 1415 fue condenado y quemado vivo. Imagínate esa persecución. Sus últimas palabras proféticas fueron, hoy asan un ganso, pero en 100 años se levantará un cisne que no podrán callar. Refiriéndose ahí, diciendo cisne, refiriéndose a Martín Lutero, ¿sí? Un siglo después. Eso fue los eventos antes de la Reforma, ¿sí? Entre 1320 y 1415, ¿sí? El inicio de la Reforma Protestante. Buenas tardes. El 31 de octubre de 1517 sale a la luz Martín Lutero en Alemania y clava sus 95 tesis, ¿ok?, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto marca oficialmente el comienzo de la Reforma Protestante en Europa. Deditos a la Biblia, Juan 8:32, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Dios. Oseas 4:6 también nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Conocimiento de su ley, conocimiento de su palabra, ¿ok? Perfecto. Consolidación de este despertar espiritual. En 1518 Lutero es llamado a retractarse ante la iglesia de Augsburgo. Él no lo hace, ¿sí? En 1520 publica 3 escritos fundamentales: a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la iglesia y la libertad del cristiano. En 1521, en la Asamblea Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, convocado por el emperador Carlos V en la ciudad de Worms, en Alemania, nace o sale la Dieta de Worms, que se llama, ¿no? Que fue una asamblea donde llevaron a Martín Lutero para que pueda retractarse, para obligarle públicamente a que diga que todas sus tesis, sus enseñanzas, sus escritos son
vacías, son nada, y que obviamente lo que decía el Papa sí era verdad, se retractaba y se disculpaba, pero él no lo hizo. Vamos a ver lo que acá puse. Dice, esta asamblea, fue convocada por el emperador Carlos V, donde la fe de Martín Lutero fue probada frente al poder político y religioso más grande del mundo en ese tiempo. El objetivo, como les decía, era obligarle a retractarse públicamente de sus tesis, de sus escritos, las cuales denunciaban los abusos eclesiásticos, especialmente la venta de indulgencias, ¿no? Es el perdón de tus pecados a través o por dinero. Listo. Lutero es excomulgado porque nunca hizo caso, nunca quiso hacerlo, ¿verdad? Y de hecho tiene una frase muy conocida donde dice, muy famosa, que dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ¿sí? Y fue declarado por ello también hereje por el Papa León X. Deditos a la Biblia, Hechos 5:29 dice, respondiendo Pablo y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo sabía Martín Lutero. Por eso es que frente a esa asamblea él no dudó y dijo tajantemente, no me retracto de nada, soy cautivo de la palabra de Dios, ¿no? Y 1 Samuel 2:30, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero. Honró a Dios. Después de conocer la palabra de Dios, dijo, esto está mal y no me retracto. Y lo excomulgaron. ¿Sí? Listo. La expansión de la Reforma. En 1520, Lutero traduce el Nuevo Testamento en alemán para que el pueblo pudiera leer la Biblia y aprender de Dios. En 1529 se acuña el término protestante, cuando varios príncipes alemanes protestan ante el emperador Carlos V por la persecución de los reformadores. En 1530 se presenta la Confesión de Augsburgo, una declaración pública de fe redactada por los seguidores de Martín Lutero, presentada el 25 de junio de 1530 ante el emperador Carlos V en la ciudad de Augsburgo, Alemania. Su objetivo principal era defender y explicar las doctrinas de la Reforma, mostrando que estos reformadores no querían crear una religión más o una fe adicional, sino querían restaurar la fe cristocéntrica, la fe genuina en Dios basado en las Escrituras, ¿sí? Deditos a la Biblia, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Muy importante. Entonces eso fue la confesión de Augsburgo. Muy bien. Otros reformadores importantes, es importante saber un poco el contexto y saber los personajes para más o menos situarnos ahí en la historia, ¿sí? En 1534, en Inglaterra, el rey Enrique VIII rompe con Roma relaciones y crea la Iglesia Anglicana. En 1536, Juan Calvino publica la institución de la religión cristiana, dando forma doctrinal a la Reforma. Su movimiento se centra en Suiza y Francia, luego llega a Escocia y Holanda. En 1541 Calvino establece en Ginebra una comunidad modelo de vida cristiana basada en la Biblia. Buenas tardes. En la Biblia. Y en 1559 se fundan escuelas y seminarios protestantes por toda Europa. En 1560 John Knox impulsa la reforma en Escocia, origen del presbiterianismo. Y en 1600 a 1700, la reforma llega a América, estableciendo la base de la libertad de fe y la educación bíblica. Deditos a la Biblia, Mateo 24:14. ¿Qué nos dice Dios? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y miren cómo fue yendo por Europa, luego llegó a América Latina, muy importante luego Estados Unidos, pero acá es muy importante reconocer, ¿no? La palabra escrita, ¿no?
cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Y cómo movió los corazones de estos siervos, estos hombres y mujeres de fe genuina, para que puedan sacar adelante la verdadera doctrina de la fe cristiana. Listo. Deditos a la Biblia, Salmos 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Listo. ¿Cuál ha sido el impacto y la trascendencia hasta el día de hoy? Cada 31 de octubre se recuerda y se conmemora el Día de la Reforma Protestante. Y los puntos que se recuerda, quiero que lo tomes nota, mujer, lo subrayes, lo compartas, ¿sí? Porque esto tiene que ir de boca en boca, ¿sí? 1. El regreso a la autoridad suprema de la Biblia, infalible palabra de Dios y su acceso, ¿sí? 2. La salvación es gratuita, ¿ok? Por gracia, mediante la fe del Hijo de Dios, mediante Jesucristo. Es el único. 3. La renovación espiritual y la moral en la iglesia y el inicio de la libertad de conciencia de fe, ¿sí? Juan 17, 17 dice, Jesús dijo, santifícalos, le decía al Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si vamos con una lumbrera en un lugar muy oscuro, por lo general, ¿no? Todo oscuro. Por lo general, ¿qué pasaría si vamos alumbrándonos? No tropezamos, no caemos, no nos hundimos, ¿verdad? Pero cuando dejamos atrás esta lumbrera y no nos importa nada, vamos a ir de tropezón en tropezón. Si tú te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Después de esas caídas hay consecuencias que nadie te va a ayudar a cargar, solo tú las cargas. Por gracia de Dios, Él te retorna al camino, pero hay consecuencias. Y muchas veces sin poder dar marcha atrás. Entonces, lo ideal y mi consejo siempre es, mujer, sé obediente a la palabra de Dios, que es, como dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir en justicia, para instruir en justicia. ¿Sí? Listo, entonces esto, la Biblia, que no le falta nada para completarla, no necesita nada, es la palabra inescrutable de nuestro Señor, de nuestro Dios, el único Dios verdadero que está vivo, es lámpara a nuestros pies. ¿Sí? Listo. Los principios doctrinales de la fe reformada, de la reforma protestante. Vamos a entrar a estos 5 principios que son famosísimos y quiero que esta tarde, si es que no lo sabes, lo aprendamos juntas. Si es que ya lo sabes, pues reforzar, ¿sí? Y aplicar y compartir. ¿Listo? Los 5 principios o las 5 solas de la reforma. 1. Sola escritura, dice acá. Solo la escritura, o sea, solo la Biblia. Hola. Solo la Biblia. Dice, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Dios es la fuente única y verdadera de justicia, de verdad, de vida. ¿Sí? Listo. Deuteronomio 4:2, ¿qué dice su palabra? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, no necesita nada que le aumentes, ni nada que le quites. Su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es todo lo que necesitamos, mujer, para poder caminar de una manera correcta delante de Dios, honrando su nombre, ¿ok? Hasta que Él nos lleve a su presencia o hasta los últimos días de este mundo. Como dice el Señor antes de ascender, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta ese fin, esta es nuestra lumbrera en nuestro caminar, ¿sí? Listo, la Biblia es nuestra brújula, mujer, no nuestras emociones, ni nuestras tradiciones, ni nuestras religiosidades. La Biblia es la palabra viva de un Dios que está vivo, ¿sí?
Perfecto. Segundo principio importante de la Reforma Protestante, sola fide, ¿no? Solo por fe. Pero ¿por la fe en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el puente al Padre para perdón de pecados, para una reconciliación genuina, para alcanzar vida eterna, para vivir esta temporalidad desde la perspectiva de Dios, a través de su palabra, a través de su Hijo. Muy importante eso. Deditos a la Biblia, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe, por la fe. ¿Sí? Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham, entre paréntesis, por fe, ¿verdad? Porque Abraham le creyó a ciegas, ¿no? En ese entonces no había ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, no había Biblia. Él escuchó su voz, su fe genuina se activó y él caminó. Dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, deja a todos y ve al camino, ve a la tierra donde yo te voy a guiar, donde yo te daré a ti y a tu descendencia. Y él se fue. Entonces dice la palabra, y creyó Abraham por fe a Jehová y le fue contado por justicia. Fue justificado, fue justo delante de Dios por la fe que tuvo. ¿Sí? Una fe genuina. 3. Otro principio de la Reforma Protestante, sola gratia. ¿Sí? Y es solo por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no recibimos la salvación por la fe en Cristo Jesús, porque nosotros tengamos algo especial o seamos buenos. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados, apartados, porque en medio hay una pared de concreto que se llama pecado. Y lo único que rompe ese pecado y te une a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, el justo, el único justo, es que tú te arrepientas genuinamente. Dejes tus tradiciones, tus religiosidades, y creas en un Dios que está realmente vivo. Su palabra está viva. Si tú lees, mujer, del Génesis al Apocalipsis, te vas a dar cuenta que todo el misterio apunta a Cristo. Y hay cosas que definitivamente Dios se reserva para Él, en su soberanía, en su divinidad, y nuestra mente mortal, humana, nunca va a entender. En su soberanía, Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor. Dime tú, una criatura finita como yo, como tú, ¿qué le podemos reclamar? Si por gracia fuimos salvas, ¿qué le podemos decir? Algún día nos lo aclarará, algún día nos contará, o tal vez no. Pero lo que sí está revelado, lo que sí está clarito, es que debemos obedecer. Y esa es su palabra. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, Efesios 2:8 dice, ¿no? Pues es don de Dios y no por obras. La salvación es por gracia, gratuita. A Dios le plació de su voluntad, ¿sí? Y no por hacer buenas obras, ¿no? No porque me porto bien con mis padres, soy una buena madre, doy para la caridad, no porque voy a procesiones, no porque voy a, no sé, rezo todas las mañanas o porque diezmo. No, por eso no es la gracia, por eso no me dan el perdón, Dios. Es porque Él tuvo la voluntad, su gracia me alcanzó, su misericordia me miró y Él determinó, igual en tu caso, mujer. No por obras. Nosotras, mujer, ya en Cristo, hacemos buenas obras porque su Espíritu se mueve en nosotras y nos produce, como dice su palabra. Dios pone el querer como el hacer para su gloria. Entonces, muy importante, como dice la palabra, por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es por don de Dios, no por obras, para que nadie se eche porras, ¿no? Como dice la palabra, para que nadie se gloríe.
¿ok? Proverbios 3:34 dice, y a los humildes dará gracia. Dios ve nuestros corazones y lo más profundo de nuestras intenciones. Y como dice su palabra, a Él le mueve un corazón contrito y humillado, no rechaza. Si tú entras en la presencia de Dios con rodillas dobladas, con un corazón dispuesto a escucharle, a conocerle, a pedirle perdón y honestamente querer cambiar tu vida, Él te toca, mujer, Él te transforma. Dice la Escritura, te da un nuevo corazón. Bota el corazón de piedra y te pasa de muerte espiritual a vida eterna. ¿Sí? En Cristo Jesús. Listo. 4. Solus Christus. Solo Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único mediador. Y con todo el respeto te lo digo, mujer, no hay vírgenes, no hay santos, no hay San Pedros, no hay San Timoteos, no hay santos de nada, no hay virgen de la Puerta, no hay virgen de Cocharcas, no hay virgen de Fátima, no hay virgen de Guadalupe. El único que intercede por nosotros al Padre Eterno es Jesucristo, quien pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario y derramó su vida entera y cada gota de sangre, Él pagó porque tú y yo estemos salvas y porque actualmente en estos momentos te estés escuchando el Evangelio, te esté llegando el Evangelio. Mujer, es muy importante que tú tengas ese despertar, esa conciencia que solo el Espíritu puede mover, ¿sí? Para que tú puedas ver y te resplandezca la luz de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único, ¿sí? El que fue al madero y derramó su vida. Y por esa obra redentora perfecta que satisfizo la ira de Dios, Padre, es que tú y yo nos escondemos por fe en su obra. Entonces el Padre ya no ve nuestro pecado ni nuestra inmundicia. Cuando estábamos alejados de Dios, estábamos muertos en delitos, en pecados, en nuestro barro ahí profundo, condenadas. Pero Él nos saca a su luz admirable, dice la palabra, y nos perdona y nos da vida eterna. ¿Qué pudo ver en nosotros, en nosotras de bueno? Algún día nos dirá, pero su gracia nos alcanzó y su misericordia nos reconcilió con el Padre. Por eso dice Salmos, exaltado sea el nombre de Jehová. ¿Sí? Me emociono, perdón. Y dice Isaías 43:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Por eso es muy importante recordar el propósito y los principios principales doctrinales de la Reforma Protestante, que este mes recordamos, ¿sí? Y 5, soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Deditos a la Biblia, también a Deuteronomio 6:13 que dice, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien clarito, ¿no? Listo. Estos principios, mujer, no son solo una antigua historia, son las columnas de una fe que está viva y debe ser genuina en cada uno de nosotras, ¿sí? Cuando vives según la palabra de Dios por fe, por gracia, en Cristo y para su gloria únicamente, tu vida realmente cambia, tiene una transformación de dentro hacia afuera, ¿sí? Y conecta con tu Dios creador, con tu Dios dador de vida, que salta de esta vida a vida eterna, ¿no? A vida eterna en Cristo Jesús. Listo. Principales países impactados con la Reforma Protestante. Países con impacto. En primer lugar, Alemania, Suiza, Escocia, Inglaterra, los Países Bajos y posteriormente América Latina, ¿sí? Una breve reflexión, mujer. Gracias a Dios por su soberanía,
y porque movió las conciencias y corazones de esos hombres y mujeres de fe, hoy podemos leer la Biblia y orar en libertad y tener una relación directa con Dios. Sí, porque todo eso trascendió, ¿sí? No fue un movimiento político, fue más bien un tremendo despertar espiritual que nos recuerda hasta hoy que la fe en Cristo es la única que salva, es lo único que salva. Deditos a la Biblia, vamos a tres versículos bíblicos que dice, Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Eso nos dice Dios a nosotras, mujeres de fe, mujeres y varones de fe. Nosotros somos la luz del mundo. Y la luz no se va a esconder debajo, pues, de la mesa, ¿no? Cuando alguien quiere alumbrar una habitación, lo pone lo más alto, ¿no? Así somos para Dios. Somos la luz del mundo. Llevando desde la época de los apóstoles, se les dio la gran comisión, hasta el día de hoy. Si tú eres un cristiano, una cristiana de fe cristocéntrica, tú tienes que proclamar la cruz de Cristo y el evangelio completo, la obra redentora. Tú estabas muerto en delitos y pecados, una muerte espiritual. Conoces a Cristo, tienes fe, un arrepentimiento sincero, genuino, delante de Dios, a solas, con tu puerta cerrada. Su espíritu ingresa, toma control de tu vida. Naces de nuevo espiritualmente delante de Dios. Delante de Dios Padre, ya estás cubierto en Cristo por tu fe en Él. Tienes un encuentro personal con Cristo, por ende eres hijo de Dios, llamado hijo, hija de Dios delante del Padre. Adoptada por gracia. Y ya no vas a condenación eterna, vas a vida eterna luego de esta temporalidad. Y tus días, día a día aquí en esta etapa temporal son fáciles, color de rosa, uy, ya eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Siempre van a haber dificultades porque estamos en este mundo caído, en esta vida que cada vez más, si tú te das cuenta y ves las noticias, va cada vez de peor a mal, ¿no? De mal en peor. Pero tenemos esperanza en Él. ¿Sí? Así es que yo te invito a tener esa relación personal con Dios, fe genuina, no religiosidades, no tradiciones con fe muerta, una relación directa personal. Él va a obrar en tu vida, vas a dar testimonio en tu hogar, en tu trabajo, en tu emprendimiento, con tus hijos, en tu crianza. Y vas a transitar este tiempo de su mano, teniendo la Biblia como tu manual único de vida. Acá te dice de dónde vienes, para dónde vas, cuál es tu propósito, cuál es tu comisión, cuál es tu misión diaria, cómo se cría a tus hijos, cómo llevar tu salud, tu vida. ¿Quién eres tú? El templo del Espíritu Santo. Eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo. Tienes que comportarte como una nueva criatura en Cristo y dar fruto, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Yo te invito a tener una relación personal con Dios, incluso desde hoy mismo, para su gloria y para que tu vida tenga propósito eterno. ¿Sí? Muy bien. Y Efesios 5:14 dice, levántate tú que duermes. Y eso es lo que te digo a ti, mujer. Necesitamos despertarnos más. O tú que estás ahora un poco dormida, una fe tibia, alejada de Dios, necesitas despertarte. Dice acá la palabra, levántate tú que duermes y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo, ¿no? Esa muerte espiritual. Muy bien, importancia y trascendencia. Hoy la reforma sigue viva cada vez que abres tu Biblia, oras y compartes la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Cuando crías a tus hijos en la palabra y diriges también tu negocio aplicando principios cristianos. La verdadera reforma empieza en nuestros corazones. ¿Sí? Deditos a la Biblia, dice, Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y con esto se limpia la mente, con esto se fortalece nuestra mente para vida eterna. ¿Sí?
Ezequiel 36:26 dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice el Señor. Entonces, si estamos muertos espiritualmente, cuando conectamos con nuestro Dios creador a través de Jesucristo, tenemos vida nueva. Somos nuevos, con espíritu nuevo, conectado con Dios en Cristo. ¿Sí? Necesitamos mujeres reformadas, transformadas por la palabra de Dios y guiadas en todo tiempo por el Espíritu Santo. Vamos ahora, mujer, estamos casi a los 42 minutos de nuestro Super Live virtuoso, no quiero que se dilate más. He dado varios datos valiosos, espero que hayas tomado nota, si no se quede en el feed para que le des una chequeada con tantos números y nombres. Me pude en algún momento poner así como nerviosa, pero lo importante es que la palabra de Dios se ha expuesto y tú necesitas, yo necesito que la palabra, exponernos a la palabra de Dios, porque está viva y nos habla. Cada vez que tú veas o leas un versículo y luego después vuelvas a abrir el mismo versículo u otro, Dios te va hablando de diferente manera, con la finalidad de edificar tu vida, fortalecer tu mente, traerte crecimiento espiritual y recordarte que nunca estás sola, estás en sus manos, el poder de su Espíritu Santo te guía, te guarda, te redarguye, te consuela, te anima. No estamos solas, ¿sí? Listo, vamos a orar porque a mí me interesa mucho que esta misma tarde, cuando termine el live, o ahorita mismo, hoy día en la noche, cuando estés a puertas cerradas en tu habitación, tú dobles rodillas, mujer, y tú derrames tu corazón y tu voluntad delante de Dios, tu Creador. Y si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, tu Señor, es tu Redentor, quien te va a hacer nueva criatura de ahora en adelante. Pero mucho tiene que ver tu intención de buscarlo todos los días, en su palabra en primer lugar, de orar. Dice un pasaje bíblico, como se dice, ayuda a mi incredulidad. Si te sientes en algún momento un poco dudando, Señor, renueva mi espíritu, Señor, reconcíliame contigo, hazme entender lo que no comprendo y lo que no, Señor, en tu soberanía quiero andar. Ayúdame a aplicar principios y valores cristianos en mi vida porque sé que lo necesito. ¿Sí? Vamos ahora. Padre Celestial, en esta tarde te doy las gracias en primer lugar por estas mujeres y varones cristianos, Señor, mujeres virtuosas que se han unido para poder escuchar tu palabra. Tu palabra fue expuesta y eso es lo más importante porque, Señor, nosotras solo somos instrumento para llevar, Señor, tu voz. Gracias por este tiempo porque nos permites, Señor, recordar cuán importante fue este despertar espiritual, esta reforma que protestó y denunció estos abusos, Señor, en el clero, y cuán importante es que trascendió de país en país, de mujer, de varón, de mujer en varón, de mujer a mujer, hasta el día de hoy. Y esto continuará, Señor, porque todos tienen que saber que Jesucristo es el único que salva por la fe en Él, por su obra redentora en la cruz, por su sangre que derramó y limpió nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nuestras tradiciones, de nuestras religiosidades, Señor, muertas en fe, muertas espiritualmente, que lo único que hacen es llevar y seguir un ciclo, pero no transforman nada, Señor, en nuestras vidas. No dan fruto, Señor, de tu Espíritu Santo. Seguimos siendo igual. No vivimos, Señor, para glorificar tu nombre, sino vivimos en nuestras vanidades, en nuestros gustos, placeres, solo viendo esta etapa temporal y obviándote, Señor. Gracias por este tiempo. Te bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a cada oyente de este Super Live virtuoso, Señor. Enséñanos cada vez más y concédenos de tu gracia y misericordia para oírnos, Señor, y socorrernos. Despierta, Señor, a esta mujer que está oyendo y que está haciendo esta oración en este momento. Despiértala espiritualmente y sácala, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Si ya te conoce, Señor, fortalece tu relación con ella
y auméntale la fe, Señor, en ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir según nuestro manual principal de vida. Gracias por habernos dado tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Y si caemos, Señor, como dice la palabra, abogado tenemos en Cristo Jesús. Para levantarnos, ponernos de pie, tú levantas nuestra cabeza, dice también la Escritura, y seguir adelante de tu mano. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Querida mujer virtuosa, gracias por acompañarme hasta ahora. Ya estamos, pero preciso quedó, 12:47 del día. Quería que dure máximo 45 minutos, está cañón. Hemos volado al inicio, pero va a quedar grabado en el feed. Revísalo, vuélvelo a ver. Vas a ver que de repente hay detalles que se te ha escapado. Refuerza, comparte este live, comparte esta cuenta. Y de hecho, te invito también a que vayas a mi enlace del perfil para que me puedas seguir en todas mis redes sociales y seguir aprendiendo juntas, ¿sí? Dios haya hablado a tu corazón de una manera muy especial, mujer, de una manera muy personal, y que le sigas y que ores esta misma noche y que mantengas tu comunión con Dios. Él va a alumbrar tu camino, su palabra va a alumbrar tu camino, ¿sí? Listo. También dentro del enlace hay un botón que te va a llevar a unirte a la comunidad Mujer Intencional y Virtuosa. Todos los días compartimos devocionales, compartimos mensajes de aliento. Puedes escribirme tu motivo de oración también para orar juntas. Hay clases que se ponen, hay fechas que se dictan clases. Así es que únete para seguir aprendiendo y generando comunidad entre todas, ¿sí? También hay un botón de un ebook digital que crees, un recurso con base bíblica que te va a ayudar a ser más diligente en la fe, en la familia y también en tu emprendimiento, en los negocios en general, en tu crianza también. Si tienes hijos pequeños o en formación, te va a ayudar, ¿sí? Y no te olvides, mujer, deditos a la Biblia siempre, que en nuestro diario vivir y a la hora de hacer negocios, una mente bíblica es la clave. Dios tiene mucho de qué hablarnos, mujer, aún, y estamos a tiempo. Chao, chao.